Muy amados hermanos y hermanas, vuelvo a recalcar la alegría que nos da el hecho de los misioneros entre nosotros, así identificados con nombre y apellido, con historia propia, profetas, misioneros que comparten justamente la misión profética de Jesús. Aunque en realidad todos estamos llamados a aquello, pero de manera fundamental son estos hermanos nuestros que serán enviados a este congreso misionero en Bolivia, en Oruro, el día de mañana que inicia. Pero vean que hemos tenido ya todo un camino, un itinerario. Hemos celebrado los precongresos, también antes de este Congreso Nacional, diríamos así, y también lo hemos vivido aquí en Cochabamba hace algunos meses. Mañana tenemos este encuentro de los misioneros enviados de todas las jurisdicciones eclesiásticas de Bolivia para poder llenarnos del espíritu misionero de Jesucristo. Envía justamente a lo que celebraremos después, lo que está en este letrerito aquí: América, con la fuerza del Espíritu, testigos de Cristo. El CAM 6, Congreso Americano Misionero número 6. Significa que han habido muchos antes, algunos otros. El último ha sido en Venezuela, y hoy será, o el próximo año será, también en Puerto Rico. Esperamos que estos hermanos puedan también participar de todo aquello, pero vean que entonces es propiamente la efervescencia misionera, el espíritu misionero que nos guía, y nos encontramos no solo como jurisdicción de Cochabamba, sino también junto a Bolivia y junto a América. Creo que de verdad esto es bien importante, que nos ayuda no solo a repensar y encontrarnos con el Señor, sino también a llevar esta misión fundamental a todo el mundo, que es que a Cristo se pueda conocer en nuestras fronteras y más allá de nuestras fronteras, en nuestras familias y en nuestras sociedades, y más allá también, para que aquel que no lo conozca, aquel que no lo reconoce, pueda hacerlo. Somos anunciadores, misioneros de esta gran y buena noticia. Por eso decíamos que somos partícipes de esta misión profética de Jesús, que hoy también se ha podido proclamar como esta palabra y en el Evangelio. Por otro lado, frente a toda esta preparación, diríamos, de Bolivia, de Cochabamba, de también en lo americano, siempre se hacen una serie de convocatorias para tener el himno oficial. Por eso, destacar aquí al Ministerio de Música de Santísima Trinidad es importante, porque aparte que en lo nacional han tenido el aporte y se ha reconocido que sea el aporte también en el himno oficial, porque han ganado el primer puesto, también ha habido la contribución en lo americano. Por tanto, ¿cómo no agradecer también aquello y felicitarlos a ellos, ¿cierto? Por eso la presencia también de estos hermanos aquí entre nosotros creo que es fundamental. Pero bueno, más allá de todo aquello que significaba, no es propaganda, sino más bien de poder decir en realidad lo que estamos haciendo, el itinerario y lo fundamental misionero, nuestro camino juntos como misioneros es fundamental también para nosotros. Vean que la palabra de Dios hoy día tiene una relación enorme con todo aquello. De hecho, el profeta Ezequiel, escuchando al Señor, el profeta que no necesariamente era aquel de profesión, sino que en realidad es llamado, convocado por Dios, enviado para anunciar
la buena noticia, enviado a anunciar que Dios está presente entre nosotros, es ciertamente una voz de llamada también a la conversión. Es alguien que sufre muchas adversidades, que no siempre se lo reconoce como el hombre de Dios, el que habla en nombre de Dios, el que anuncia en nombre de Dios, o a veces el que denuncia en nombre de Dios. Sin embargo, es aquel que tiene la misión de decir lo que Dios está actuando en medio nuestro. Por eso es bella al final, dice, para que todos sepan que aunque no crean, aunque sean incrédulos, aunque sean reacios, aunque sean apáticos, aunque no quieran escuchar, aunque la realidad es tan adversa a todo, sepan que hay un profeta. Sepan que hay uno que muestra a Dios presente en este mundo. Nuestros ojos miran al Señor hasta que se apiade de nosotros, decíamos en el Salmo. Indirectamente reconociendo que la presencia de Dios y a través del profeta es una realidad. Miren, hermanos, en estas palabras, en estas lecturas, creo que se presentan dos aspectos fundamentales. Primero, está la obra de Dios, la participación de Dios en este mundo, el que camina junto a nosotros, revelado en Jesucristo nuestro Señor, el profeta por antonomasia, el que habla en nombre de Dios, el rostro de Dios, la buena noticia y la nueva alianza real y verdadera hecha carne, presente en medio de nosotros. La obra se lleva adelante porque es voluntad de Dios, porque Dios lo quiere así. Es el amor de Dios expresado en medio de nosotros. Dios está presente en este mundo y de esta manera. Pese a quien pese, Dios lo quiere hacer. Pese a las adversidades que puede haber. Es lo que decíamos en la Pascua. La Pascua del Señor se realiza, la pasión, muerte, resurrección del Señor se realiza aunque tengamos una realidad absolutamente adversa. Aunque exista el pecado y los miedos a las situaciones concretas que podemos tener hoy en el mundo, las divisiones, las guerras, las crisis fundamentales, los miedos, los repudios que pueden haber, las divisiones, el Señor acontece, ama. El Señor está presente. Él manifiesta esta su presencia en el amor profundo y en su palabra. ¿Cuál es la palabra? La palabra con mayúscula. Jesucristo nuestro Señor. Él acontece. Pero por otro lado, esta palabra nos dice otra cosa. La situación del ser humano. La situación de los contemporáneos. La situación que han escuchado aquellos que han escuchado a Ezequiel. Aquel pueblo de Israel. Pablo, que nos indica hoy. Los contemporáneos a Jesús. Su familia. Sus conciudadanos. Tú y yo. ¿Saben cuál es uno de los problemas graves que hoy se reprochan al ser humano? La incredulidad.
el no creer que Dios puede estar presente en nuestro mundo. La incredulidad de que Dios puede amarnos. La incredulidad a su palabra, a su presencia. El no creer que entre nosotros pueda haber profetas. El no creer en Jesucristo. El no creer en su presencia real y verdadera en medio de nosotros. El no profesar la fe. Entrar en un egoísmo tal que no se acepta tampoco ni siquiera a Dios. Por eso es un llamado fuerte. Atentos. Sean creyentes. Acepten a Dios. Reflexionen en su vida y busquen dónde está Dios y cómo está presente Dios, pese a las adversidades. Hay que salir de la incredulidad. El otro grave problema, pecado serio, que impide reconocer al profeta e impide reconocer a Dios, es la soberbia, la autosuficiencia. Vean cómo Pablo describe de una manera bella su situación de debilidad y ser fuerte en Dios. Es lo que significa Israel. Israel, ¿saben qué quiere decir? El fuerte con Dios. ¿Por qué? Porque ha reconocido su debilidad. La debilidad, la flaqueza, puede justamente encontrar en Dios la fortaleza. El que se apoya al Señor, el que no es soberbio, aquel que no es autosuficiente, el que con humildad sabe reconocer sus debilidades, sabe reconocer sus errores, sabe que es pecador y necesitado de conversión, tiene la capacidad de ser fuerte en el Espíritu de Dios. Queridos hermanos, miren qué invitación impresionante, increíble, a nosotros. Y evidentemente a todo el que tampoco cree en el Dios. Cuanto más nos empoderamos, cuanto más soberbios somos, cuanto más creemos ser autosuficientes, eso tarde o temprano caerá. Los imperios que han habido en este mundo, ¿dónde están? Todos han caído. Las grandes personalidades o los grandes poderosos, ¿dónde están? En sepulcros. El autosuficiente no tiene perspectiva. Queridos hermanos, que esta misión profética sea también la nuestra y que nosotros podamos también caminar en este espíritu y en este sentido. Que el Señor nos ayude a todos, ayude a nuestros gobernantes, ayude a nuestras autoridades, ayude para que saber que el poder definitivamente se lo sirve, se lo hace en servicio, en amor y por el bien.